Dios le bendiga, queridos hermanos, amigos. Para mí es un honor nuevamente poderme dirigir a cada uno de ustedes por este medio. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Salmos, el capítulo 137, verso 1 al 3. Salmos 137, 1 al 3. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. El tema que voy a hablar en este día es: no cuelgues el arpa. Muchos de nosotros, los que le servimos a Dios verdaderamente, estamos muy acostumbrados solo a alabar el nombre de Dios en tiempo de remansos. ¿A cuánto nos gusta honrar a Dios cuando todo es alegría? Hay paz, cuando todo está bien. Cuando hay un buen trabajo, buena ropa, mucha preparación, buenos viajes, nadie se enferma, en fin, cuando hay abundancia, nos sentimos confiados y alegres. Pero cuando arrecia la tormenta, como que nos turbamos y no entendemos a veces lo que pasa. Hay un coro que a mí siempre me gusta cantar y dice: alabad a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena. Pero yo le alabo aunque sea en quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Qué bonito, ¿no? No es fácil que brote una alabanza cuando estamos en medio de la tormenta, cuando la mar está tan encrespada y está lanzando la barca de un lado a otro. Nuestro cuerpo se agita, el alma se desespera y el espíritu se turba y no se sabe qué hacer. Los sentimientos se encuentran y los pensamientos se turban. Y en ocasiones olvidamos lo que somos y a qué hemos sido llamados y quién fue el que nos llamó. Y cerramos nuestra boca. Nos quedamos callados, espantados. Es como el caso de un boxeador que está siendo golpeado y está en medio del ring desorbitado y solo recibiendo golpes de su contrincante. Es fácil turbarse cuando todo está en nuestra contra, cuando nos sentimos impotentes. Pero aún en medio de la debilidad, de la fragilidad, de la impotencia, y cuando pensamos que vamos a desaparecer, que ya no damos más, podemos sacar una alabanza de victoria, una adoración al Dios Altísimo. Hace tiempo leí una historia de un hombre, un soldado en la guerra de independencia de Estados Unidos. Su capitán lo dejó en una montaña, en medio de una arboleda, por donde supuestamente iba a pasar el enemigo, el batallón enemigo.
Y este soldado de pronto entra en pánico. Tenía mucho miedo y no sabiendo qué hacer, se acordó de un himno cristiano y empezó a cantarlo en alta voz. Y entonces animó su corazón, se tranquilizó, pero él no sabía que el enemigo había llegado y lo tenía en la mira. Y uno de los soldados contrarios le dijo a su jefe: lo disparo. Y el jefe le dijo: no lo dispares, es un cristiano. ¡Qué tremendo! No lo dispares, es un cristiano. Pasada ya la guerra de la independencia, cuando ya todo estaba en calma, este soldado se encontraba en su iglesia y alguien, el que estaba dirigiendo, dio la oportunidad y dijo: si alguien necesita dar un testimonio. Y salió él y dijo: voy a cantar un himno que me ayudó mucho cuando yo estaba turbado en la guerra de la independencia, estaba en medio de una arboleda y estaba tan asustado, y empecé a cantar este himno y me dio tanta paz. Pero él no sabía que allí estaba el jefe del soldado que lo iba a disparar. Y entonces este hombre entendió y dijo: este es el soldado que mi compañero iba a matar, que le iba a disparar. Mire, hermano, nuestro Dios es tan grande, tan poderoso y sublime, que aún en medio de la tormenta puede darnos tranquilidad y seguridad a nuestro cuerpo y alma. Que aunque estemos temerosos por lo que esté pasando a nuestro alrededor, podemos avanzar seguros anunciando el mensaje de poder y salvación a todo aquel que necesita. Y sabemos que en medio de la angustia y del dolor que el mundo está pasando por causa de esta horrible pandemia del coronavirus, el poder y la misericordia de Dios no se ha agotado y permanece para siempre. Dios no se ha movido. Dios sigue en su trono reinando y tiene el control. Situación similar como la que estamos pasando ahora, estaba pasando la iglesia primitiva o la iglesia de los primeros siglos. La iglesia cristiana fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, y allá por la primavera del año 30, cuando nuestro Señor Jesucristo había ascendido a los cielos y Él dejó sus recomendaciones, la iglesia estuvo bajo la espada de la persecución durante el siglo I, siglo II, siglo III y parte del siglo IV hasta el año 313. La iglesia era perseguida por los emperadores romanos. Mucha gente que odiaba a los cristianos y odiaba al evangelio y no quería que se propague el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, le dijo a sus discípulos, pero no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Entonces lo que da al mundo es aflicción. Y la iglesia estaba perseguida. Emperadores como Decio, Caracalla, Septimio Severo, Marco Aurelio, Domiciano, Diocleciano. Algunos le llamaban los buenos emperadores porque en su tiempo no había la persecución, no arreciaba tanto, pero otros eran malos, tan malos que como Septimio Severo, como Diocleciano, que los cristianos, los primeros discípulos del Señor, decían: este es un anticristo, este es un anticristo. Por ejemplo, Diocleciano
en el año 305, mandó a poner un letrero que decía en honor a la exterminación de la superstición cristiana, porque creían que el evangelio era una simple superstición. Y mandó a quemar todo ejemplar de la Biblia, hermano. Era tremendo para ellos. Y entonces, cuando Constantino subió al poder, Constantino, él fue muy inteligente, porque los cristianos eran casi la mitad del imperio. Había avanzado tanto el evangelio, porque cuando mataban a un cristiano se convertían 10, cuando mataban 10 se convertían 100, cuando mataban 100 se convertían 1000, porque cada uno iba testificando acerca del evangelio de Jesucristo y decía: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Pedro le decía: ustedes mataron al Cristo de la gloria, ustedes mataron al autor de la vida. Y ellos decían: ¿y qué tenemos que hacer? Y él le decía que tenían que creer en Jesucristo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire, para que Dios los refrigere, para que Dios les dé paz, arrepiéntanse. Y se arrepentían, hermano. En el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000, luego 5,000, y la iglesia crecía y se expandía por todos lados, porque Dios había bendecido la iglesia. Le dijo a los discípulos las últimas palabras: no se vayan de aquí, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y ellos estaban allí 120 en número, en el aposento alto, en el monte de Sión. Ellos estaban 120, y estaba también la mamá de Jesús esperando lo que Jesús había prometido. Yo lo voy a llenar de la potencia. Si yo no me voy, no puedo enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios por ese Espíritu Santo que está aquí con nosotros, y el Señor los llenó. Entonces había preocupación por la persecución, hermano. Allí, cuando el Espíritu Santo descendió, había gente como de 17 naciones: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, decía, en el norte de África, en Cirene, en Panfilia. Y esa gente iba por todos lados predicando el evangelio de Jesucristo. Menos los apóstoles permanecieron en Jerusalén, porque como la persecución se desató, y especialmente el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso de Cilicia, él empezó una persecución bien arreciada contra los cristianos. Entonces todos los discípulos de los discípulos salían despavoridos de diferentes partes del mundo y empezaban a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál era la preocupación del apóstol Pablo en ese tiempo, que estaban las persecuciones bien fuertes? Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque temía que Timoteo se esconda, se entra en pánico, y le dice en 2 Timoteo 4 del 1 al 5, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo estaba preocupado que Timoteo deje de anunciar el evangelio por temor a la persecución que había, y muchos cristianos estaban perdiendo la vida, hermano.
Hubieron cristianos como Ignacio, obispo de Esmirna en Asia Menor, que cuando era llevado por el gobierno romano para ser juzgado, él escribía cartas a los cristianos y decía: yo no me pierdo el privilegio de morir por Cristo. Y lo mataron, hermano. Policarpo, obispo de Esmirna en Asia Menor, cuando lo llevaron frente a los magistrados para que insulte a Jesús, y él dijo: 86 años le he servido y todo lo que él me ha hecho es bueno. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi Señor y Salvador? Lo quemaron vivo. A Perpetua, una mujer de dinero, a Felicita, su criada, las tiraron a las bestias. La gente era descuartizada en ese tiempo por predicar la palabra del Señor. Y Pablo estaba preocupado por eso, hermano. Estaba preocupado por las persecuciones, pero también venía a su mente que Dios estaba con ellos, hermano. Y se acordaban de las palabras que el Señor le había dicho al apóstol Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y Pablo decía: nadie puede detenernos. Ni siquiera el gobierno romano pudo detenerlos, hermanos. Ni siquiera el gobierno pudo detener el avance del evangelio. Mucho menos ahora, hermano, que ahora que estamos en encierro, es cuando tenemos que proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Como decía Pablo: yo estoy preso, estamos presos, pero la palabra de Dios no está presa, siendo que su retorno para llevar a su pueblo está a las puertas. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Mire, los vivos y los muertos, nadie se le escapará a Dios. Los vivos que han servido a Dios y han tenido que partir, sea por cualquier enfermedad, por el coronavirus o por lo que sea, el Señor los resucitará. Y los muertos que han partido sin Cristo también serán resucitados para juicio eterno. Los espera una gran paila ardiendo. Los espera un infierno ardiendo, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Y los santos, los que le sirven al Señor, los que ahora sufren, los que ahora sufrimos, nos gozaremos por siempre, por la eternidad en el Señor. Y por eso Pablo le dice que predique la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Argumenta, reprende, exhorta, que pronto los tiempos buenos se terminarán y la gente buscará que le prediquen, que alguien le hable la palabra de Dios, y ya no tendrán quien les diga la verdad. Y entonces se presentarán falsos maestros y le hablarán lo que la gente quiere oír. Hay gente que quiere oír solo cosas bonitas porque el tímpano se le revienta. ¿Ah? Pero a veces hay que oír cosas fuertes. Y entonces se volverán a las fábulas. Cosas bonitas nomás les agradan, cosas a media, doctrinas engañosas, palabras diabólicas, porque serán engañadores usados por el diablo, adoctrinando a insensatos que ignoran las verdades bíblicas. Jesús lo dijo: un ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso, desde que yo empecé a predicar el Evangelio de Jesucristo, siempre recomendé a todas las iglesias que he pastoreado que lean la Biblia. Porque la única manera que usted no puede ser engañado es leer la palabra de Dios. Esto no es decirle a la gente: explíqueme, dígame. El asunto es que usted mismo investigue, que usted sepa.
Ahora mismo tanta información a media, nadie sabe para dónde coger. Escuchamos líderes mundiales, hermanos, diciendo, quédense en casa. Y a la semana siguiente dice, salgan a trabajar. La otra semana dice, entremos a cuarentena de nuevo. Los doctores dicen que el virus es pesado y se cae a 1 o 2 metros. Después de unos días dicen que el virus se mantiene en el ambiente. Y la verdad es que nadie sabe qué hacer. Y la gente le pregunta a otro confundido y todo permanece igual. Pero no nos acercamos humildemente al que sabe todas las cosas. Al que sabe todas las cosas siempre lo dejamos para el último. Se enferma un niño, corre al doctor. Le duele el estómago, corre al doctor. Pero al doctor de los doctores no le consultamos, y es donde debemos de ir primero a Él. Primero a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el doctor de los doctores. En el reinado del rey Josafat, rey de Judá, tenía problemas este rey en su imperio. Venían a atacarle y de repente alguien le trae una noticia. Vienen a atacarles de Amón, de Moab y del monte de Seir, y están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Y el rey, ¿sabe lo que hizo el rey? Se fue al templo. Ahora, hermanos, que estamos siendo atacados, no podemos ir al templo, pero el templo está yendo a nosotros. Pero ¿sabe lo que hizo Josafat? Se fue a buscar la presencia de Dios y le dijo al pueblo, oren y ayunen. Vamos a orar y ayunar. Y en medio de la asamblea Dios levantó a un profeta ahí. Rey Josafat, dice Dios que en esta ocasión no peleemos nosotros no vamos a pelear, Él va a pelear por nosotros. Pero mire, ¿sabe la oración? Me gusta esta oración que Él hace en 2 de Crónicas 20:12. Usted puede leer todo el capítulo. Pero mire lo que le dice: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Oh hermano, eso es lo que Dios quiere, que nos acerquemos humildemente donde Él y decimos: Señor, no sabemos qué hacer con este coronavirus. A ti volvemos nuestros ojos humillados. ¿Cuántos reyes en Israel y en Judá fueron rebeldes a la voz de Dios? Usted puede leer la historia, hermano. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Y usted va a encontrar que era elegido un rey y decía, y empezó a hacer lo malo delante de Jehová. Le dio cabida a toda tontería y paganismo. Le dio cabida a la idolatría. Pero luego lee otro rey, dice, y este rey empezó a hacer lo bueno y lo recto delante de Jehová. Sacó todas las imágenes de Acera y de Baal y la destruyó. E hizo que el pueblo se volviera a Dios. Hubieron tantos rebeldes. Al igual que en estos tiempos, ¿a cuánta gente se le habla y no presta oído a la voz de Dios? Por medio de predicadores. ¿Y cuántos cristianos han sido oidores olvidadizos de la palabra de Dios? Solo escucharon un mensaje o un texto bíblico cuando fueron a la iglesia. Nunca revisaron la palabra de Dios. Hay cristianos que si usted le pregunta cuántos años tienen el evangelio, le dicen 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Y usted le pregunta cuántas veces ha leído la Biblia. Ni siquiera una vez la han leído. Y ahora están confundidos, preguntando ¿qué va a pasar?
mucha gente no solo que no escuchó, sino que se mofaron de lo que se les predicó. En estos momentos tienen comezón de oír, pero ya no está el hermanito que se paraba en la esquina a predicarle, al que le fastidiaba, o que predicaba en el bus. Exactamente eso fue lo que pasó en la antigüedad con Israel. Nadie quiso escuchar a los verdaderos hombres de Dios y escucharon las cosas falsas. Escucharon a predicadores falsos, con verdades a medias. Gente falsa que venía y decía, Dios ha dicho, y Jehová dice, yo no he dicho nada. Porque les hablaban cosas bonitas, porque el oído quiere escuchar cosas bonitas. Y cuando ya estaba la invasión enemiga, estaban rodeados de ejércitos, recién estaban despertando y ya iban siendo llevados a cautiverio. Igual pasará ahora. El evangelio de Jesucristo se ha predicado por más de 2000 años. Mi hijo acaba de decir, desde que yo era pequeñito decían que Cristo viene, y por eso la gente está confiada. Cristo viene y no viene nada. Se viene hablando que Jesús viene pronto y que pronto será el rapto en cualquier momento, pero la gente no cree y todavía se burla. El asunto es cuando Jesús lleve a su pueblo, ya no habrá oportunidad, ya no habrá reversa. Es como, por ejemplo, la gente que se burla y muere por un accidente o muere por coronavirus, despertará en el infierno. Ya no hay reversa. Ya no hay reversa. Ya no hay más quien le hable. Ya no hay cómo sacarlo allá, aunque le pongan 100,000 velas, aunque hagan 100,000 oraciones, no pasará nada. Porque dice la Biblia que está escrito que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio. Muchos antes de que Israel y Judá fueran llevados al cautiverio en Babilonia, Dios les estuvo hablando por medio de su profeta. Usó a Isaías, quien profetizó durante el siglo 8 antes de Cristo en el reino de Judá, durante las monarquías de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés. Fíjese, si usted lee el capítulo 1 al capítulo 33 del libro de Isaías, usted va a encontrar lo que le digo allí. Usó a Jeremías, hermano, y Jeremías vuelve a decir lo mismo en el capítulo 20 al 22, el capítulo 24 al 29, el capítulo 32, el capítulo 34 al 45 y el capítulo 52. Habla de la inminente invasión. Y mire lo que dice Jeremías, el capítulo 25 de Jeremías, verso 3 dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Pero ellos no hicieron caso. Antes de que Dios ejecute su palabra, primero advierte, hermano. Primero advierte. Y tiene más de 2000 años advirtiendo. Desde la fundación de la iglesia de Jesucristo hasta este tiempo, ¿cuántos SOS Dios ha venido contestándole a los que necesitan su palabra, usando a sus siervos para que le lleven el mensaje de consolación, de salvación, de fe, de esperanza, y obedezcan su palabra y se salven? Pero solo le clamaron en ese tiempo nada más. ¿Qué ha hecho la gente con los mensajeros de Dios? Se le han burlado, gobiernos enteros los han discriminado. Han preferido sesgar, torcer y aplicar los derechos humanos a favor de grupos de hombres y mujeres con pensamientos torcidos, que han degradado los valores humanos, morales, intelectuales, espirituales. Digo intelectuales porque hasta los intelectuales se han unido para aprobar cosas feas. Los países han aprobado leyes que denigran al ser humano
y grupos terroristas en diferentes partes del mundo han asesinado a miles de cristianos. Los han quemado vivos, los han escupido, descuartizado en países que se supone que son avanzados. Avanzados. En Madras, India, han quemado a los misioneros y a su familia. En Birmania los han enterrado vivos con la cabeza afuera para que las hormigas se los coman. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Piensa que nada va a pasar, que Dios dejará pasar por alto todas sus maldades. Los gobernantes y los asesinos no saben que esos santos muertos están clamando venganza. Ellos no saben lo que dice la Biblia porque ignoran la palabra de Dios, nunca la han leído. Si usted abre la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mire, la sangre de aquellos que han sido asesinados, cortados las cabezas, descuartizados, quemados vivos, está clamando delante de Dios. La sangre de Juan el Bautista, que Herodes le cortó la cabeza. La sangre de Abel, que mató a Caín, se levantó contra Abel por celos. Usted tal vez diga: pero yo no he matado. Pero ha ido, ¿cuántos años ha ido a la iglesia a criticar al pastor? A criticar a los hermanos. Usted no solo que mata con cuchillo o metiéndole un tiro o tirándole un misil. Usted mata con su lengua. La vida y la muerte están en poder de la lengua, dice la palabra de Dios. Y el que la ama comerá de su fruto. Todo lo que usted diga o lo que usted ha dicho será juzgado delante de Dios. Por eso, si lo ha dicho, arrepiéntase antes de que venga el Señor. Un hermano me dijo el otro día: cómo quiero que pase toda esta pandemia, todo el coronavirus, porque quiero ir a la iglesia y pedirle perdón a Dios porque no he ido a la iglesia. Fíjese, este es el tiempo. La sangre de esa gente, la sangre del que usted le ha hecho mal y murió y usted no le pidió perdón, esa sangre está clamando. En Salmo 34 dice: matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. La gente piensa que Dios es un Dios como algunos de nosotros, que nos olvidamos, otros no olvidan, y dejamos pasar por alto las cosas como si nada ha pasado. Algunos de nosotros olvidamos: eso lo dejo a Dios. Dios tiene todo archivado, hermano. Amigo, Dios tiene todo archivado. Todo pensamiento malo, todo. Job decía en Job 42:2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. Se esconda de ti. Ningún pensamiento. Dios sabe todo. Dios sabe solo los pensamientos de nosotros. Él ya lo sabe. Creemos que Dios va a dejar pasar por alto. Él nunca ha dejado pasar nada a nadie. Le voy a poner solo un caso porque hay tantos casos. Solo le voy a hablar de Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era un gran líder, un hombre que lo prohijó la hija de Faraón. Se creó en cuna de oro, se creó viendo y saboreando los mejores manjares. Fue un hombre inteligente y Dios lo usó, lo llamó desde el desierto. En el monte Horeb se le reveló en la zarza y lo llamó y le dijo: quiero que vayas para que saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, 430 años. Y Moisés fue, sacó al pueblo, conocía todo el desierto, había estado 40 años ahí en el desierto. Aplicó la palabra de Dios, fue un hombre de fe.
La Biblia dice que era el hombre más humilde. Pero este hombre humilde, guiando a un pueblo como de 2 millones, los estudiosos dicen que los que salieron de Egipto eran entre 2 y 10 millones. Pongámosle que fueron 2 millones o 3 millones, pero eran millones, hermanos, caminando por el desierto, con vacas, con chivos, con burros, con patos, con camellos, con ovejas, caminando por el desierto, y Moisés guiándolo. Y ni tan pronto habían salido de Egipto, salieron contentos, bailando, gozosos, cuando se encontraron frente al Mar Rojo, y los egipcios que venían nuevamente para rescatarlos o llevárselos nuevamente, hacerlos volver a Egipto, ya estaban renegando. Bueno, en tantos reniegos que le hicieron, un día le decían: oh, cómo nos acordamos allá en Egipto, teníamos carne, teníamos los puerros, teníamos la cebolla, teníamos los melones, teníamos todo, y ahora que en este desierto y no hay carne, danos carne. Moisés dice: ¿cómo le doy carne? Bueno, pasaba eso, Dios le daba. Queremos pan, maná del cielo. Ahora, oh, mira, los chivos están secos, las ovejas secas, los camellos, y necesitamos agua y no hay agua en este desierto. Hasta que lo hicieron enojar, lo sacaron de quicio. Lo sacaron de quicio. El mismo pueblo hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida, que se quedara allí. Y Moisés se enojó y dice: ya le voy a dar agua, y le fue y habló otras cosas más. Y se enojó. Luego Dios lo llama y lo lleva al monte Nebo, a la cumbre. El monte Nebo era un monte al oeste de Jordania de 817 metros de altura. Y lo lleva allí al Pisga, a la cumbre, y le dice: esta es la tierra de Canaán que yo le iba a dar, la tierra del Gergeseo, del Fereceo, del Jebuseo, del Heveo, la tierra de los filisteos, la tierra de Canaán, la tierra preciosa que fluye leche y miel, pero tú no entrarás en ella. Allí en la cumbre del monte, esta es la tierra hermosa que fluye leche y miel. Una tierra ganadera, una tierra donde hay muchas abejas, muchos panales, pero tú no vas a disfrutar de eso, tú no vas a entrar. Dios es un Dios firme, Dios es un Dios serio. Y lea la Biblia lo que dice que Moisés era el hombre más manso, Moisés era el hombre también más de agallas, un líder nato, también era un hombre valiente y un hombre arriesgado, hermano. Un día le dijo a Dios: muéstrame tu rostro y me basta. Él conversaba con Dios. Un día le dijo al Señor: si tú no vas con nosotros, mejor ni nos saques. Conversaba con Dios. Era amigo de Dios. Y un amigo a otro amigo le puede decir: no, pues si somos amigos, pues ¿cómo no me vas a permitir ver la tierra? Pero hermano, ese hombre que se atrevió a decirle a Dios: muéstrame tu rostro, ese mismo hombre no pudo entrar a la tierra prometida. Israel y Judá y Jerusalén, sus reyes pensaron que nunca Dios vería sus maldades, así como muchos gobernantes aprueban, desaprueban, hacen mal al justo, hacen bien al malo, y piensan que Dios no sabe nada y hacen tantas cosas encubiertas. Mire, piensan que sus opresiones contra los mensajeros de Dios la dejaría pasar por alto, pero Dios nunca dejará cabo suelto, hermanos, amigos. Y todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Él dice: el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Israel y Judá bajo 70 años de opresión enemiga. Finalmente el cautiverio se dio y Dios usa al imperio babilónico en tiempo de Nabucodonosor como el agente de juicio sobre la historia de Israel. Tanto el cautiverio como el exilio, el retorno y la restauración de la nación judía fueron el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento y fueron varias incursiones del imperio babilónico sobre la nación judía. De acuerdo a la rebelión de sus gobernantes, era la invasión. Isaías y Jeremías lo habían anunciado. Daniel y Ezequiel estuvieron en el tiempo del cautiverio. Especialmente Daniel estuvo en el exilio babilónico. Ya estaba profetizado que tendrían 70 años de exilio. Y esa profecía se cumplió en el 537 a.C. Cuando el tiempo de cautividad se cumplió, el rey Ciro de Persia, del imperio medo-persa, Ciro y Darío de Persia, era el regente de Ciro, invadieron a su tiempo Babilonia. Babilonia se excedió en castigar a los judíos. Ahora Dios va a castigar a Babilonia por excederse a castigar. Y entonces Dios usa a Darío de Media y a Darío y a Ciro. Ya Dios había hablado sobre estos reyes y le dice: mi siervo, le dice Dios a Ciro. Dios se agarra siervo, hace lo que Él quiere, bendito sea su nombre, porque Dios es Dios. El regreso fue bajo la dirección de Esdras. Nehemías actuó en la reconstrucción de los muros, las puertas y todo eso. Joacim de Judá fue forzado y sometido por Nabucodonosor. Segunda de Reyes 24:1. Como siervo del rey, en el 597, Judá fue sitiada, Jerusalén fue sitiada. Nabucodonosor tomó el control de la ciudad, la saqueó, tomó cautivo a Joaquín, hijo de Joacim, su familia y casi toda la población de Judá, dejando solo a lo más pobre de la tierra. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 8 al 16. Y Nabucodonosor designa a Sedequías para que gobierne a Judá. Mire, en vez de Sedequías a quedarse tranquilo, se unió a Edom, a Moab, a Amón y a los fenicios y se rebeló contra Babilonia. Y Nabucodonosor vuelve a sitiar a Jerusalén. Eso lo dice el libro de Jeremías, capítulo 27. Y degolló a los hijos de Ezequías en presencia de Ezequías, y lo llevó a Ezequías a Ribla, y allí le sacó los ojos a Sedequías. Fíjense, Jeremías ya lo había dicho lo que iba a pasar, pero no hubo caso, no hicieron caso. Y en Segunda de Reyes 25 dice eso: Jerusalén fue devastada, el templo destruido, las casas quemadas, y de nuevo Nabucodonosor dejó un grupo de pobres para servir como agricultores y viñadores, y dejó a un tal Gedalías allí en el gobierno. Después vinieron un grupo desde Egipto y mataron a Gedalías también. Por eso el gobierno babilónico se enojaba. ¿Qué hicieron con Jeremías durante este tiempo? Por profetizar, lo pusieron en la cárcel y lo tenían a pan y agua. Mire, Jeremías 32:2 dice: entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Y el rey Sedequías escapó por unos túneles que había, pero lo agarraron, pero escapó y dejó a Jeremías en el patio de la cárcel, fíjense, para que muera allí. Cuando Nabucodonosor invadió, él había dado órdenes a sus generales, al Raxaces, a Nergal-Sarecer,
al Racmán, a Nebuzaradán. Allí en Judá hay un profeta de Dios llamado Jeremías. No me lo toquen. ¿Ah? Qué lindo es mi Dios, hermano. ¿Ah? Qué lindo es Dios. Mire, que aún usa al enemigo para salvar a sus hijos. Los libros de Reyes y Crónicas hablan sobre la caída que precede a los reinos del norte y del sur. ¿Qué hace Israel ahora en el cautiverio? ¿Qué hace allí en Babilonia? Como ellos nunca atendieron a la voz de Dios, ni se humillaron, cuando vieron al enemigo encima, entonces empezaron a llorar. Cuando vieron las cosas serias, empezaron a acongojarse, a entristecerse. Muchos habían sido asesinados por haberse rebelado a tan poderoso imperio y soldados altamente entrenados. Familias ya iban diezmadas, porque algunos de esas familias pertenecían al ejército y fueron diezmados. Ahora los babilónicos, cuando ya está Israel cautivo en Babilonia, los babilónicos le piden a los cautivos que ya están ahí, que canten, le decían. Canten algunos de los cánticos de Israel. Se acercaban por ahí a algún muchacho y le decían, pero tóquense algo, pues tóquense algo de sus cánticos. Hemos escuchado de lo que su Dios ha hecho. Ellos sabían que Dios había abierto el mar rojo. Ellos sabían de las grandes proezas que Dios había hecho con ese pueblo. Entonces le decían, cántese uno de los cánticos, tóquese el arpa, compañero, tóquese el arpa. Y ellos decían, miren lo que decían: ¿cómo cantaremos en tierra extraña? Tóquense algo. Y ellos habían colgado el arpa en los sauces. Estaban tan dolidos que no tenían ánimo de cantar ni de tocar el arpa. Hermanos, ¿dónde está tu arpa en este momento? No me digas que estás tan triste, asustado, confundido, que no sabes qué hacer o qué decir. Y estás mudo. ¿Se te ha olvidado que eres un atalaya de Dios? Un mensajero. Si tú no hablas, dijo Jesús, las piedras hablarían por ti. En Lucas 19:40 dice, él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. No puedes tú callar cuando las piedras están hablando. ¿Ah? Hay gente que no sabe mucho, pero está hablando. Tú que conoces las escrituras no puedes permanecer en silencio, hermano. Y si no tienes tanto conocimiento, más que sea, coge tu teléfono, ármate de valor y llama a tus amigos y háblale de Cristo antes de que sea tarde. Dale tu testimonio. Puede que tus amigos o familiares estén muriendo sin conocer a Cristo. No dejes que el coronavirus se te adelante. Y hay unos que se están debatiendo ahora mismo entre la vida y la muerte. No dejes que el coronavirus se te adelante, hermano, porque Dios te va a llamar a cuenta. Tú que has sentido siempre vergüenza de decir que eres un cristiano y nunca has dado testimonio, esta es la oportunidad que Dios te está dando. No la pierdas y luego te sientas avergonzado de no haber hecho nada por la obra de Dios. No sientas vergüenza, no cuelgues el arpa. Tal vez algunos cristianos están al lado, trabajan con el presidente de la república. Ay, es que el presidente, ¿cómo le voy a hablar? Me da miedo. Uy, uy. Entra en pánico. O tal vez sea tu jefe y tú tienes temor porque nunca te has atrevido a decir que eres un cristiano, porque nunca has dado testimonio como cristiano y has vivido una vida de zángano.
Y entonces tienes miedo a hablarle a tu jefe, pero tu jefe puede enfermar de coronavirus. Y había la oportunidad de que tú le hables. Tu esposa, es que yo no le hablo a mi esposa, que mi esposa es bravísima. Oh, que mi esposo no, porque me corta enseguida. O me da miedo hablarle a mi hijo porque él está en la universidad y es un catedrático. En este momento nadie es nadie. En este momento todos necesitan la palabra de Jesucristo, la palabra de vida, la palabra que cambia. Todos necesitan el evangelio de Jesucristo, no importa el rango que tenga, ni de dónde venga, ni el color que tenga, ni la clase social que tenga. Hoy no vale nada. Porque recién la gente se ha dado cuenta que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Por eso Pablo está preocupado y le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermano, o está esperando que se muera para ver si lo saca de allá. Háblele ahora. Agarre su teléfono. Si no tiene valor, hágase un ayuno. Ore a Dios. Pablo le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si no tiene valor, mire lo que dice Romanos 1:16. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Marcos 8:38 son palabras del mismo Jesús, de tu Salvador, de mi Salvador. Dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Mire cómo está la generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No haga lo que hizo Pedro. Yo nunca te negaré. Pero cuando le dijeron: tú también andabas con él, ni siquiera lo conozco. Y así también diga el Señor: nunca os conocí. No, pero Señor, si hablamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no importa lo que hayas hecho, lo que importa también es tu testimonio, cómo te hayas portado, tu testimonio que has tenido tú delante de tus hijos, delante de tu esposa. Cómo estás ahora aprovechando el tiempo. Hay gente que son tan orgullosos, resabiados, testarudos, que no han ofendido tanto a su esposa y le da vergüenza o le da, ¿qué le da pues? Que no pueden acercarse y decirle: mi amor, yo te he ofendido tanto, perdóname. Si Cristo viene ahora, yo quiero irme con Él, yo no quiero perderme. Hay esposas que han ofendido a los esposos y se le hace duro, se le hace un nudo aquí acercarse y pedirle perdón. Hay padres que han ofendido a los hijos, hay hijos que se han portado mal con los padres y se le hace un nudo decir: Padre mío, perdóname. O Padre, hijo, perdona lo que yo te he hecho. Yo quiero, si viene el Señor, yo quiero irme con Él, yo no quiero quedarme. Hermanos, no sabemos si esta será la última oportunidad que tenemos para anunciar el mensaje de salvación. Tampoco sabemos si nos vamos a reunir nuevamente en las iglesias, o de aquí nos lleva el Señor.
o pronto pasa todo y estaremos nuevamente reunidos en las iglesias, compartiendo testimonio. ¿Qué tú me puedes decir? ¿Qué experiencia me puedes decir, pastor, durante estos 40, 50, 60, 90 días? Yo me leí la Biblia 3 veces, 4 veces. Pastor, oré tanto, busqué tanto la presencia del Señor. Ayer alguien me escribió y me dijo, ya varias noches Dios me está revelando cosas. ¡Qué hermoso! Está buscando la presencia del Señor. Y el Señor dice, el que busca halla, el que llama se le abre. El que toca, el que pide, recibe. ¿Qué experiencia tú le puedes contar a tus hermanos en la iglesia? Si es que volvemos a la normalidad. Le podrás decir, yo vi a Dios en esta pandemia. El Señor me habló. Oh, el Señor me dijo que enderece mi camino. Oh, en esta pandemia gané a toda mi familia para Cristo. En esta pandemia, pastor, mire lo que pasó. Me reconcilié con mi esposa, le pedí perdón. Me reconcilié con mi esposo, me reconcilié con mis hijos, le pedí perdón. En esta pandemia, pastor, me gané cuántos amigos míos. Hay alguien que me escribió, siempre me escribe y me dice, casi toda la semana, murió otro amigo mío. Y ayer me escribió, murió otro amigo mío. Oiga, si esta gente se está yendo sin Cristo, y usted lo conocía y conocía a su familiar, mire, no sea que la sangre vaya a clamar. ¿O qué está haciendo, hermano? Haciendo como algunos cristianos, oye, ya tiré la toalla. Hermano, en esta pandemia tiré la toalla, arrastré la toalla, colgué los tenis. ¿Cómo se presentará delante de Dios, hermano? ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Con las manos vacías, ninguno se... Uy, que tengo miedo. Dice el Señor que abra la boca y Él te la llena. Él le dijo a los discípulos, no tengan miedo porque algunos de ustedes van a ser metidos en las cárceles y no tengan miedo cómo se van a defender porque yo voy a hacer, solamente abran la boca y yo voy a ser el que voy a hablar por ustedes. Hermanos, o tienes colgada el arpa. ¿Dónde la colgaste? O usted me puede decir, es que yo no tengo dones. Este es el tiempo de descubrir los dones que usted tiene. Háblele nomás, aunque le diga ahí, lee la Biblia y usted le diga a alguien, solo que le diga, necesitas arrepentirte, necesitas a Cristo, ¿quieren que ore por ti? Recíbele. Mire, Dios dice en 1 Timoteo 1:7, Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios va a recompensar, hermano. Él no lo va a dejar a usted sin paga. Él va a pagar. A los que hicieron mal, le va a pagar. Y a los que hicieron bien, también le va a pagar. Por eso el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora solo me toca recibir la corona, la cual me dará el Señor
juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aleluya. Si Dios permite que nuevamente nos reunamos en la iglesia, tenemos que ser diferentes. Aleluya. Llénese de Dios, hermano. No se atortugue. No se meta en su caparazón. Dice el Señor Jesús, dijo, la luz no puede estar debajo de la mesa, debajo de un almud. La luz tiene que estar afuera. Usted es faro, usted es luminario, usted es faro para alumbrar a aquel que anda perdido, para decirle, yo tengo la verdad, yo tengo al verdadero, yo conozco al verdadero, yo conozco a Jesucristo. Que Dios te ayude, hermano, que Dios te dé la fuerza. Pasado este tiempo, tú no puedes ser el mismo. No puedes ser el mismo. Tienes que ser diferente. Un hombre, una mujer, un niño, un joven, un anciano, lleno de la presencia de Dios, vibrando por hacer la obra de Dios, queriendo hacer la obra de Dios, desesperado por hacer la obra del Señor. Dios le bendiga. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. He predicado tu palabra, Señor, el mensaje que tú me has dado en este día, Dios. Señor, tal vez algunos de mis hermanos están asustados. Y es lógico para algunos, Dios. Y el enemigo está usando ese miedo para esconderlo, para esconder tu palabra. Pero Dios, ayúdale a ser como aquel soldado que te alabó en medio de la angustia, en medio de la desesperación. Él pudo cantarte a ti, Padre mío, y llegó la potencia de Dios y lo consoló, lo normalizó, lo aquietó y lo puso firme, Señor. Dios amado, afirma a cada uno de mis hermanos. Tal vez algunos están tan preocupados que no saben y dicen que comeremos mañana. Mañana es mañana. Y tú sabes, tú tienes control del hoy y del mañana. Y tú nos dijiste, oren así, danos hoy. No dijo danos mañana. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Señor, tú eres un Dios extremadamente poderoso, milagroso, Dios grande, decía Nehemías, grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia sobre todos los que le aman y guardan sus mandamientos. Estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos al clamor de tu siervo en este lugar que te hago día y noche, Señor, por mis hermanos. No solamente oro por ellos, oro por los predicadores, por los pastores, por los líderes, Señor. Que algunos que son misioneros en otras naciones, ellos no han podido regresar a su patria, donde está su familia. Señor, ayúdanos, provéele, Dios, así como tú hiciste con Elías, que le mandaste al cuervo con carne, que le mandaste al ángel con torta, oh Dios. Envía para tu pueblo. Oh Señor, bendita dice tu palabra, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre, bendito serás al entrar y al salir. Padre,
Haz que el dinero se le multiplique a mis hermanos cuando tengan que salir e ir a comprar sus alimentos. Guárdalo, Dios, de esta pandemia. Líbralo, Señor. Hazlo como un acorazado, Padre mío y Dios mío. La sangre de Jesucristo sobre cada uno de mis hermanos y lo ayude. Señor, báñanos por dentro y por fuera, Padre mío y Dios mío. Señor, y aquellos que se están recuperando, recupéralos totalmente. Señor, que ninguna afección en sus riñones, en su hígado, en sus pulmones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.